Ahora resolveremos un ejemplo utilizando estructuras repetitivas, pero usaremos el while o también conocido como mientras. El ejemplo será el mismo, el sumar X números enteros y mostrar el resultado en pantalla. Recuerden que antes debemos de realizar el análisis. Este ya lo tenemos, pero vamos a hacer una pequeña modificación. La variable NC la vamos a quitar, ya que en este momento no es necesario como tal para poder realizar nuestro ejercicio. Y vamos a agregar una variable que se llame preg y esta va a ser de tipo texto. Por lo tanto, quedará así nuestro análisis. Nuestras variables num y con, que será enteras, la de preg, que es una pregunta, será de tipo texto, y la variable de salida, que es suma, de tipo entero. Entonces, vayamos a nuestro programa DFD. Utilizaré el ejemplo que usamos para la secuencia for. Dejaré el primer mensaje donde me dice qué es lo que realiza el diagrama y los demás elementos los iré quitando y dejaré la suma. ¿Ok? Voy a agregar entonces mi elemento mientras. Voy a dar doble clic para agregar mi condición. ¿Cuál va a ser mi condición? Bueno, yo le voy a preguntar al usuario si desea hacer o agregar un número más para hacer una suma. Esa respuesta que me dé el usuario yo la voy a guardar en una variable que se llama preg, la cual habíamos puesto que era de tipo texto. Entonces, como es de tipo texto, va entre comillas. Y voy a colocar también una condición lógica que es la OR para colocar las posibles respuestas que me pueda dar el usuario, ya sea que lo escriba todo en mayúsculas, una mayúscula y una minúscula, para en ese entonces no tener algún error y que no me vaya a realizar los cálculos. Una vez que tengo la condición, adentro del mientras voy a agregar un mensaje y en este mensaje vamos a colocar o a decirle al usuario que ingrese el número que desea sumar. Entonces el mensaje queda, ingrese el número que desea sumar. ¿En dónde vamos a guardar este número? Pues en la variable num. Y ahora voy a realizar los cálculos. En la variable suma, voy a sumar lo que tenga suma más lo que tenga la variable num. En este momento voy a preguntar al usuario si desea sumar otro número o ya no. Entonces le pregunto, ¿desea sumar otro número? Y le pongo entre paréntesis que tiene que escribir sí o no, para no tener algún tipo de error. Esa respuesta que me dé el usuario, pues obviamente lo tengo que guardar nuevamente en una variable. ¿Recuerdan cómo se llamaba nuestra variable? Era preg. Y ahora tendré que utilizar la variable que se llama
contador. Algo que tenemos con el for es que dentro de la estructura del for está nuestro contador, pero en el mientras no tenemos ese contador dentro de la misma estructura, por lo tanto lo debemos de colocar nosotros, porque si no entonces no va a estar haciendo las vueltas necesarias que yo considere. Entonces mi variable era cont y esta va a sumarse a sí mismo, ¿vale? Lo que tenga contador más 1. Hasta el final, pues ya tengo lo que es el mensaje que me va a mandar. Pero esta variable que es nc, en este ejemplo no existe esa variable. Entonces, ¿quién es la variable que me va a estar contando cuántos números estoy ingresando? Pues es la de cont. Le doy a aceptar. Y de igual manera, como lo hicimos en el for, debo iniciar mis variables para tenerlas limpias y que no tengan ningún número o texto adicional que pueda afectar mis resultados. Para ello, entonces, utilizo la de asignación y lo voy a agregar antes del mientras. Y voy a inicializar mi variable suma a 0, mi contador a 0 y también mi variable preg la voy a iniciar con el sí para que ingrese por primera vez, porque si le pongo que no, pues nunca va a ingresar al mientras. Y con ello, pues entonces vamos a comprobar si es que funciona nuestro algoritmo. Tengo el mensaje que me muestra que este diagrama permite sumar números enteros. Me dice ingrese el número que desea sumar. Le digo que es 10. Y me pregunta, ¿desea sumar otro número? En este caso, y para este programa en particular, le debo de poner la palabra sí entre comillas, si no me va a mandar un error. Me pide que ingrese nuevamente el número, le digo que es 5. Nuevamente me voy a preguntar si quiero sumar otro número. Me dice que lo ingrese, le pongo 10. ¿Quiere sumar otro número? Le voy a decir que no. Y entonces me dice, la suma de los 3 números, ingresé 3 números, es de 25.